bienvenidos a este tercer programa de la tercera temporada de En Busca de la Libertad. Como estáis viendo en el subtítulo, hoy vamos a hablar con Álvaro Martín, que a su corta edad ha escrito ya 3 libros. El último de ellos se llama Que no te engañen, un repaso a las grandes falacias económicas de los populismos a izquierda y a derecha. Como se prevé ya en el título, habla de esas mentiras económicas que utilizan los partidos a ambos lados del espectro para vendernos un poco la moto, ¿no? En sus programas y en los discursos. Vamos a hablar de todo ello con Álvaro, también vamos a hablar de cuál es el posicionamiento económico de los distintos partidos políticos que hay en España, especialmente de los más grandes y de los que más tenemos constancia de sus programas y los que tienen más repercusión en la economía. Y esto es algo bastante interesante de conocer porque la falta de educación financiera que tenemos en España hace que los políticos se aprovechen de ello y nos traten de vender la moto. Por eso hoy Álvaro Martín nos explicará cuáles son esas grandes falacias que comentan la izquierda y la derecha y qué debemos saber y qué nos tiene que rechinar cuando escuchemos eso y digamos, uy, esto no es del todo cierto, esto no funciona así, esto me están manipulando de alguna manera. Por eso saber de economía y tener los conceptos básicos claros creo que es muy importante, y saber cuándo nos están engañando los políticos o cuándo nos tratan de vender la moto en sus discursos y en sus programas también es bastante importante para fomentar el pensamiento crítico y para hacer también que España vaya a mejor, porque con una masa crítica en lo económico también exigiremos a los políticos una mayor responsabilidad y un mayor realismo también en sus políticas y en sus propuestas económicas. Por eso hoy con Álvaro vamos a hablar de todo ello, así que no me enrollo más, doy paso a la entrevista y espero que la disfrutéis mucho. Antes de nada, también os recuerdo que si os ha gustado esta entrevista y si os gusta el contenido de este canal, pues os suscribáis por aquí abajo y nada, nos vemos pronto y espero que os guste esta entrevista. Lo primero de todo, Álvaro, bienvenido y quiero darte la enhorabuena por haber sido seleccionado como uno de los 111 jóvenes con más potencial de España en la lista de Nova Talent. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias, Patricia. La verdad es que, bueno, es un tema que organiza Nova anualmente y que eligen 10 jóvenes por área. Y, bueno, pues fue una sorpresa en el área de Finance and Economics, o sea, el tema de finanzas, economía y demás. Y, bueno, me eligieron como uno de los 10 jóvenes con más potencial en ese área y la verdad es que muchas gracias a Nova y a los organizadores del premio, que son varias empresas. Tristemente no poder estar en la gala de entrega del premio porque tengo un examen justo ese día, pero bueno, o sea que Bueno, las obligaciones mandan, como se suele eso es. decir. Lo primero, quiero preguntarte sobre el libro que acabas de escribir. Hace poquito lo habéis presentado junto con Santiago Calvo, que se llama Que no te engañen, un repaso a las grandes falacias económicas de los populismos a izquierda y a derecha. Em, un poco en el subtítulo se desgrana un poco de qué va el libro, pero me gustaría que me contaras qué pueden encontrar los lectores cuando se acerquen a este libro, con qué finalidad está escrito, cómo lo habéis desgranado. Bueno, la idea de este libro al final es que la gente pueda ser crítica con la política económica de los gobiernos. Es decir, creemos que cuando se habla de economía en la esfera pública muchas veces no tiene por qué ser un público desinformado, sino un público no directamente en contacto con la economía o con lo que son los términos, con lo que son las teorías económicas, y que entonces está en una posición de inferioridad con respecto al periodista, con respecto al político que le está transmitiendo un mensaje. Entonces, nosotros lo que queremos hacer ver con este libro es que la gran mayoría de ideas económicas, ¿no?, que se venden en los medios de comunicación, en los discursos políticos, etcétera, se toman como verdades absolutas cuando realmente no lo son y tienen muchísimas aristas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es plantear las principales falacias económicas de la izquierda y de la derecha, es decir, qué ideas nos venden la izquierda y la derecha política o mediática que son objetivamente falsas con los datos en la mano y con la evidencia empírica en la mano. Entonces, describimos estas falacias y luego lo que hacemos es desmentirlas haciendo uso de la evidencia empírica, es decir, de papers, estudios, modelos cuantitativos y demás, y presentamos cuál es la realidad de los datos. La realidad de los datos muchas veces nos muestra dos caminos o dos soluciones, que al final dependen de una preferencia política o de una preferencia moral. Pero nosotros lo dejamos ahí, dejamos los datos sobre la mesa y pedimos a los lectores que sean críticos y que ellos, con los datos que les estamos dando, hagan un uso de esos datos para poder ser críticos a nivel político y filtrar lo que realmente es verdad o lo que les están vendiendo como una verdad cuando realmente no hay nada que lo respalde. Y
creo que es muy importante esta idea, no solo por tener una sociedad crítica con la política y que pueda juzgar por ella misma, sino para que también la economía pase a estar en un primer plano de la política, que creo que es muy importante a veces, ¿no? Porque la economía se toma como algo que está ahí, que es muy importante, pero de lo que nadie realmente opina. Es decir, mucha gente cuando sale un ministro de Economía a decir X idea, si suena bien, vamos a aplaudirla. O muchas veces hay una idea que aunque pueda parecer controvertida, como pongo un ejemplo, ¿vale? Hacer una transición hacia un sistema mixto de capitalización y reparto en el sistema de pensiones. Si tú vas por la calle hoy en día y lo propones, la gran mayoría de la gente, punto uno, o no va a saber lo que es, o punto dos, va a ser muy crítica porque le han dicho que la única manera de que le paguen su pensión es que el Estado intervenga y que haya un sistema 100% de reparto, de equidad intergeneracional, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de presentar es, no, oye, vamos a poner los datos sobre la mesa, vamos a presentar a la gente distintas alternativas económicas en muchas áreas distintas y que luego el votante decida. Es decir, el libro está estructurado en torno a una idea en torno a una idea que dijo Cayetana en un discurso que a mí me gustó mucho, que es tratar a los votantes como adultos, no infantilizar a los votantes. Entonces, nosotros lo que tratamos es eso, que los votantes puedan ser críticos en la esfera política y que tengan esa información para luego poder decidir por ellos mismos. Sí, entiendo que quizás como plasmar en datos esa idea que desgrana Showell en su libro de Economía Básica, en la que dice que hay que juzgar a las políticas por los resultados y no por las intenciones, y me parece algo fundamental en este caso. Álvaro, cuando lo escribiste con Santiago, ¿cuál es la falacia que crees más repetida por parte de la izquierda y por cuál por parte de la derecha? Bueno, a ver, nosotros las falacias que tratamos son falacias que de por sí están muy presentes en el discurso político. Yo diría que hay una falacia que no es solo una, sino que engloba varias en el área de la izquierda y es el control de precios. Pero el control de precios como tal se ve reflejado en muchas políticas distintas. Por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, no el salario mínimo interprofesional, sino la idea de que subir el salario mínimo interprofesional siempre va a beneficiar a aquella bolsa de población que está cobrando el SMI. Luego el control de precio de los alquileres, el control de precio, por ejemplo, de los carburantes cuando vimos toda la crisis de la subida de los precios energéticos, etcétera. Es decir, es una idea que engloba el control de precios, ¿no? Y ahí yo sí que creo que la izquierda peca de demasiado optimista, peca de pensar que simplemente con una intervención directa y pura estatal va a conseguir un objetivo que es una reducción de precios o por lo menos un mantenimiento en un nivel certero de precios y con ello que la población tenga un mayor poder adquisitivo cuando realmente suele ser al revés. O en el caso del SMI, que va a conseguir que la masa salarial de un grupo poblacional determinado crezca simplemente por imposición estatal. Entonces, esa es la falacia más repetida y la tratamos en distintos capítulos porque tocamos muchas áreas del control de precios. Y luego en la derecha hay dos que yo creo que son muy repetidas constantemente, depende un poco del país y de la tradición, pero yo diría que la derecha nacionalista más anglosajona, que además es un discurso político que yo creo que se está importando en Europa, tiene dos falacias principales que son los efectos económicos de la inmigración, es decir, el hecho de vender que la inmigración es negativa para el crecimiento económico, para el empleo, para el desarrollo personal y para las capacidades financieras de la población nativa, eso punto uno. Y punto dos, el proteccionismo. Creo que en Europa en general, después de la Segunda Guerra Mundial, habíamos tenido un periodo en el cual el proteccionismo era un área que no se tocaba, es decir, no había un discurso proteccionista fuerte en Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la caída del muro de Berlín. El proteccionismo era como algo olvidado, ¿no? Con, además el fortalecimiento de todas las instituciones multilaterales, pero como digo, con esa importación del discurso de la derecha nacionalista anglosajona, creo que en Europa se ha girado un poco lo que es la idea política, ¿no? De nación y sobre todo la idea de un programa económico para la nación, viéndolo como un funcionamiento mucho más bilateral o incluso mucho más aislacionista. Y entonces sí que se ha vuelto a reintroducir el proteccionismo dentro del discurso político. Y entonces, bueno, lo resaltamos como una de las principales falacias de la derecha. Luego, si quieres, comentamos, porque muchas veces, además, aunque esta falacia no la veamos directamente, es decir, no salga von der Leyen a decir, oye, vamos a subir aranceles al 10% a todos los bienes que se están importando de Asia, sí que tenemos unos cantos de sirena a la política industrial nacional, a las empresas estratégicas, a las subvenciones a determinadas empresas solamente en interés de la seguridad nacional, y eso al final es proteccionismo. Entonces, creo que a nivel de discurso político, aunque no está plasmado de manera tan directa, pero sí que es el que más presente está la falacia que más presente está en el día a día.
Por poner dos ejemplos a lo que estabas comentando, por ejemplo, el caso del control de precios, yo lo veo claramente en lo que ha pasado en esta ley de vivienda, que se ha querido controlar el precio de los alquileres y que estamos viendo, hace poco dijo la agencia negociadora del alquiler que los propietarios, por ejemplo, a la hora de tener que renovar acuerdos, lo que estaban haciendo era retirar su propia vivienda del mercado del alquiler, renunciando a cobrar esa renta, en lugar de dejarla y ponerla al precio que quiere pretender el gobierno, que bueno, se ha fijado como un baremo por ciudades y que no se puede revalorizar más del 2% con todo este tema de la subida del IPC y demás. No sé qué valoración puedes hacer de esta política o cómo nos puede afectar en la práctica a las personas, sobre todo que vivan de alquiler o que tengan un piso en propiedad. Y luego, por otro lado, en el materia del proteccionismo, ¿crees que a raíz de la pandemia hemos visto también digamos, un fortalecimiento de este tipo de políticas? Porque se está hablando de sacar fábricas de China para construir más cerca y demás, ¿y cómo nos podría afectar? Bueno, por partes, en primer lugar, yo creo que la ley de vivienda lo que hace es justo lo contrario, ¿no? De lo que deberíamos estar haciendo. En España hay un problema muy claro que es oferta. Hay un problema de oferta de vivienda, es decir, falta muchísimo por construir muchísimo parque de vivienda y lo vemos. Y esta escasez lleva problemas que no es solo la dificultad de acceso a una vivienda, sino segundas derivadas como puede ser además la ocupación de algunas viviendas. Entonces, el problema del alquiler o de los precios del alquiler en España, sobre todo lo vemos en unos puntos muy céntricos de determinadas ciudades, que es donde hay una tensión de la demanda muy fuerte. Si analizamos, por ejemplo, la variación del precio del alquiler en los últimos 10 años por zonas o incluso por códigos postales, vemos que esto ocurre en el centro de Madrid, en algunas zonas de rentas más altas de Madrid, en Barcelona y en las grandes ciudades, sobre todo en las zonas más céntricas. ¿Qué ocurre? Se está aplicando una política que va en detrimento de todo el mercado del alquiler para atacar simplemente un problema súper concentrado en algunas ciudades. Entonces, una política que se debería aplicar, no digo el control de precios, digo una política, por ejemplo, de mayor construcción de vivienda o, por ejemplo, rehabilitación Sí. de algunas zonas industriales que hoy en día ya no se están utilizando para producción manufacturera, darles una licencia de construcción para que se puedan hacer pisos, una mayor oferta de vivienda pública para familias que realmente lo necesitan. Es decir, hay muchas soluciones y ninguna pasa por el control de precios. Al final lo que estamos haciendo con el control de precios es destruir incentivos. Nosotros necesitamos unos incentivos, a la gente que tenga un piso en propiedad y quiera ponerlo en alquiler, necesita unos incentivos para ello. Tiene que tener un beneficio económico. Si nosotros matamos ese beneficio económico, esta persona lo que va a hacer es, en vez de ponerlo en alquiler, lo va a sacar a la venta. ¿Y qué problema tenemos si aumenta el parque de viviendas que están a la venta y se reduce las que están en alquiler? Precisamente va a perjudicar a aquellas personas a las que se pretende proteger. Pongo un ejemplo. Imaginemos una familia, no tiene por qué ser un ejemplo dramático, una familia, 2 padres, 2 hijos, renta media. Hoy en día, una familia de esas características normalmente no puede pagar la entrada de un piso en el centro de Madrid. ¿Qué ocurre? Esa familia probablemente viva de alquiler o esté viviendo de alquiler unos años mientras ahorran para una entrada a un piso y luego ya pidan una hipoteca y compren un piso. Con lo que está ocurriendo con el control de precios es que se reduce la oferta de viviendas en alquiler y se aumenta la oferta de viviendas para venta directa, ¿no? Bueno, bien, pues estas familias o estos agentes económicos no van a poder acceder a la vivienda. ¿Por qué? Porque su única alternativa, que era el alquiler, porque no necesita ese colateral del cual no disponen, ya no va a ser una alternativa viable porque se va a reducir la oferta. Eso va a hacer que suban los precios, pero sobre todo va a hacer desaparecer la única opción para muchas familias de tener una vivienda, que es el alquiler. Entonces, realmente lo que esto está generando es una mayor desigualdad a nivel de riqueza, porque, por una parte, está forzando a muchas familias a tener que entrar a comprar una vivienda, porque sea su única alternativa ocupacional, y a muchas otras a no tener ninguna alternativa ocupacional más allá de irse a lo mejor a zonas más marginales donde el precio del alquiler sea más bajo, salirse del centro de las ciudades y ser extra radio, etc. Y simplemente está dificultando la vida de muchas familias. Por eso creo que realmente tiene un efecto cobra, ¿no? Que se llama en política económica, que es que tú haces una política que pretende ayudar a un segmento poblacional determinado y con un objetivo determinado, y esa política se te da la vuelta absolutamente y tiene un efecto que es literalmente el contrario del que tú estabas intentando. Y lo vemos aquí. Aquí al final en lo que está es una política que genera mayor desigualdad y que dificulta muchísimo el acceso al mercado de la vivienda. Y luego, en materia del proteccionismo, lo que te preguntaba era si crees que a raíz de la pandemia ha aumentado y qué peligros puede tener esto, porque es cierto que puede surgir también un encarecimiento y también
es como algo indirecto, pero es verdad que cuando el comercio no está tan globalizado surgen tensiones pues más bélicas, ¿no? Porque esto es así, cuando no dependes tanto de que a China le vaya bien, pues surge ese tensionamiento. No, totalmente. Yo creo que lo vimos sobre todo durante la pandemia y es un tema que a mí me preocupa, ¿no? Este nuevo orden mundial en política económica, sobre todo en política comercial, porque es de las veces que yo más he visto de acuerdo a la extrema derecha y la extrema izquierda mundiales, que es en esto que hablan de la reindustrialización, del retorno de la política industrial, del reshoring en inglés, que es decir, extraer fábricas o centros de producción a los países de origen. Y estamos otra vez ante una política que lo único que hace es perjudicar a los más necesitados, porque incrementa los costes de producción brutalmente. No tiene nada que ver que yo esté produciendo un teléfono y que el microchip o los componentes los esté produciendo en Corea, en Taiwán o en China, donde los costes de producción van a ser un 95% más bajos que hacerlo en Europa, a que yo ahora de repente vaya a producir ese mismo móvil en Europa. No solo es que vaya a ser menos productivo o menos eficiente, sino que es que mis costes de producción van a incrementar por tiempo de producción, por logística y aparte por el coste de los insumos. Y me preocupa mucho, ¿verdad? Porque creo que se está metiendo mucho en el discurso político de una manera que no lo vemos tan claro. Pongo un ejemplo. Más Madrid ha hecho unas jornadas recientemente sobre la vuelta a la política industrial. Yolanda Díaz está hablando de esa política industrial, de que tenemos que volver a traer fábricas a Cádiz, estuvo con los astilleros y demás, diciendo que sí, que genera empleo de calidad y demás. Luego estamos viendo cómo en Estados Unidos Biden, que en un momento parecía que iba a censurar parcialmente ese discurso proteccionista que arrastraba Trump desde 2017, ha vuelto al Made in America y el Inflation Reduction Act, es decir, que es supuestamente una ley para una reducción de la inflación, no es más que una serie de subvenciones directas a empresas consideradas estratégicas por parte del gobierno de Estados Unidos. Es decir, es un programa de subvenciones en empresas que no serían competitivas en el mercado internacional o no tan competitivas como le interesa a Estados Unidos en términos de intereses geopolíticos, simplemente para hacerle la rivalidad a China. Y luego lo vemos igual en China. En China estamos viendo varios programas de subvenciones públicas, de inyección de liquidez a empresas estratégicas, de evitar que algunas empresas que hoy en día no son solventes caigan simplemente en términos de intereses geopolíticos y de seguridad nacional. Y a mí de verdad me preocupa porque creo que es una vuelta a un mundo enfrentado, sobre todo entre lo que es Occidente y el resto, y una guerra comercial o sociopolítica en la cual Occidente tiene muy pocas opciones de ganar. Sobre todo de ganar manteniendo un nivel de bienestar como al que estamos acostumbrados en los últimos 20 años, sobre todo desde la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. Además, aquí hay un detalle, yo creo ya lo último que quería comentar de este tema, y es que China, desde 2001, cuando entra a la Organización Mundial del Comercio, es una fuerza deflacionaria muy importante. Es decir, la entrada de China en las cadenas de valor globales lo que hace es que reduce los costes de producción de manera tan brutal que baja los precios de todos los bienes industriales a nivel global. Y entonces vemos unos años donde tenemos una inflación rozando de cero o incluso negativa en ciertos periodos cortos de tiempo en Europa. Y eso es por dos razones. Uno, por la reducción del coste de producción y por lo tanto de la importación de bienes. Y número dos, por el incremento de la productividad que observamos en ciertos sectores. ¿Qué ocurre? Ahora estamos viendo justo lo contrario. Estamos viendo una situación en la que se encarecen los productos por un enriquecimiento paulatino de China, una terciarización de la economía china. Por lo tanto, tenemos que mover la producción a países que cada vez tienen unos costes de producción más altos, simplemente por unas dinámicas normales de desarrollo económico, y a la vez nos enfrentamos a mayores aranceles, a mayores trabas y a una desconexión de las cadenas globales de producción. Esto lo que hace es que al final los costes de producción, logística, distribución, transporte, etcétera, se vean incrementados y redundan en un precio mayor no solo de los bienes finales, sino de los bienes intermedios en Europa. Por lo tanto, si movemos otra vez las fábricas y toda la manufactura de Europa y vemos un incremento de los bienes, del precio de los bienes intermedios en la producción, eso lo único que va a causar es una inflación a largo plazo y un sostenimiento de un nivel de precios muchísimo más alto que el que estábamos acostumbrados. Y no es algo que podamos luchar contra ello con política monetaria. Es un tema de política industrial, un tema de política comercial que se está tratando muy poco a nivel de discurso público, pero que a mí me preocupa por eso, porque no va a generar una inflación a corto plazo, sino que va a generar un sostenimiento del nivel de precios en niveles mucho más altos de los que hemos visto prácticamente desde el
el crecimiento de las instituciones multilaterales en los años 90 y es un tema que se está analizando muy poco. Y Álvaro, volviendo de nuevo un poco a las falacias, esta no lo es tanto porque realmente se demuestra que funciona, pero es verdad que muchos liberales, liberales o cuando se habla de bajar impuestos, se habla de la curva de Laffer. No, bajamos impuestos pero recaudamos más, sin mirar la parte de gasto, porque es verdad que a lo mejor recaudas más, pero quizá es con más tiempo, o sea, vas recaudando más, pero quizá con el paso de los años, pero claro, de primeras puedes incurrir en crear un déficit pues que lastre considerable la economía o cree pues desequilibrios bastante importantes, ¿no? ¿Cómo explicarías la curva de Laffer de una manera quizás sencilla? Porque yo creo que la idea a veces como que se tergiversa un poco, se usa para beneficiar un discurso. No, yo bajo los impuestos y voy a recaudar más. Sí, vas a recaudar más, pero quizá con el paso del tiempo, ¿no? La verdad es que yo he tenido mucha suerte en este sentido porque Santi es un doctor en economía especializado en política fiscal y a mí me lo explicó muy bien una vez y escribió un artículo hace ya tiempo que es muy útil de leer, que además está publicado en el Juan de Mariana. Si buscáis Santiago Calvo, Juan de Mariana, curva de Laffer, os aparecerá y lo explicará mucho mejor de lo que yo le voy a explicar. Pero bueno, la idea de la curva de Laffer es la siguiente. Tenemos dos ejes. El eje, digamos, X, ¿no? O sea, el eje horizontal en el cual tenemos los tipos impositivos y el eje vertical, o sea, el eje Y, en el cual tenemos la recaudación total, la recaudación fiscal. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos una curva convexa en la cual hay un punto álgido más o menos en el medio. Esta curva, el problema es que se está tratando de aplicar a todos los países, o muchas veces en el análisis se trata de aplicar igual la curva de Laffer a todos los países. Pero la curva de Laffer es individual. Es individual muchas veces por impuesto y por país. Es decir, la curva de Laffer del impuesto de sociedades no es la misma que la curva de Laffer del IRPF y no es la misma por tramo de renta. La curva de Laffer es prácticamente individual a nivel del agente económico. Pero como ese análisis no se puede hacer, es una cosa que ha hablado mucho de ello FEDEA, por lo menos hacerla a nivel nacional y hacerla por impuesto. ¿Qué ocurre con la curva de Laffer en España? Bueno, con la curva de Laffer en general. Si se está por debajo del punto de recaudación máxima en la curva de Laffer, bajar los impuestos, esto a nivel teórico, bajar los impuestos sí debería contribuir a un incremento de la recaudación. ¿Qué pasa? Si ya se ha pasado ese punto máximo de recaudación, bajar los impuestos no contribuye a un aumento de la recaudación, sino a una disminución de la recaudación. ¿Qué ocurre? Cuando se analiza la curva de Laffer se toma como un absoluto. Es decir, se dice, no, aquí se bajan los impuestos, hay un crecimiento económico y este crecimiento económico va a compensar la pérdida de recaudación primaria, ¿no? Normalmente no suele ser cierto. ¿Por qué? Porque el análisis que se hace, en el análisis que se hace se compara el ejercicio anterior. Y esto no es lo correcto. Lo que hay que hacer es un contrafactual. Pongo un ejemplo muy sencillo y numérico. Imaginemos que nosotros tenemos un PIB de 100, ¿de acuerdo? Y tenemos una tasa impositiva, un tipo efectivo del 20%. Entonces estamos recaudando 20. Perfecto. Y decimos, muy bien, vamos a bajar el tipo efectivo medio a un 10%. Vale, perfecto. Y ahora imagínate, casual ridículo, pero hay un crecimiento económico del 100%. Y ahora tenemos un PIB de 200. Con el nuevo tipo impositivo estamos recaudando lo mismo. Un PIB de 100 con un 20%, estamos recaudando 20 y un PIB de 200 con un tipo efectivo del 10%, estamos recaudando 20. Hemos reducido los impuestos a la mitad y estamos recaudando lo mismo. Claro, pero no estamos teniendo el factor de crecimiento económico en cuenta. Entonces, cuando se hace el análisis, lo que hay que hacer es, vale, en un escenario contrafactual, es decir, teniendo en cuenta el crecimiento económico, realmente lo que hay que tener en cuenta es la expansión de la base imponible, es decir, el crecimiento de la base imponible, a nivel fiscal, ¿cuánto ha sido? ¿Y cuál habría sido la recaudación sobre esa nueva base imponible en caso de haber mantenido los impuestos igual que antes? O sea, no se puede comparar con el ejercicio anterior, hay que comparar con el contrafactual teniendo en cuenta la expansión de la base. Y ahí sí, y entonces ahí ya sí se puede realizar el análisis. Pero el problema es que normalmente cogemos y decimos, sobre todo en los medios de comunicación, se dice, vale, se ha recaudado 3 en el ejercicio anterior y ahora estamos recaudando 4. Claro, pero es que has crecido un 3%, es que tu base imponible a lo mejor se ha expandido un 10%, por muchos casuales, tanto por crecimiento económico como por distribución de ingresos, etc. Y entonces no es directamente comparable. Yo no estoy diciendo que no exista la curva de Laffer.
Digo que la curva de Laffer es una teoría que tiene su utilidad, una utilidad muy limitada, que depende mucho del país, depende mucho del impuesto del que estamos hablando, depende mucho del momento histórico. Y sobre todo que el análisis hay que hacerlo con un contrafactual, nunca compararlo con el ejercicio anterior, porque no estamos teniendo en cuenta muchísimos factores. Y sí, básicamente eso, y creo que está muy distorsionado en el discurso público, pero cuando los liberales hacen eso, son los primeros que se hacen daño a ellos mismos. Porque la ridiculización de la curva de Laffer a nivel de no, es que da igual en qué escenario, en qué situación, en crisis económica, en crecimiento, si hay déficit público, si no, bajamos los impuestos y aumenta la recaudación. Eso lo que hace es que tú tengas a la izquierda delante que sabe que ese discurso no es real, ridiculizando tu discurso público. Entonces tú eres el primero como liberal que está interesado en darle un halo de seriedad a la teoría de la curva de Laffer y sobre todo a su aplicación práctica. Pero tristemente no lo vemos, sobre todo no lo vemos en medios de comunicación liberales que hacen un uso muy torticero de la teoría de la curva de Laffer, por lo menos en mi opinión. Sí, por ejemplo, a mí hay un ejemplo muy claro de la efectividad de la curva de Laffer, pero claro, es muy puntual y es solamente en un impuesto, como has comentado. En Reino Unido, seguramente que lo conocerás, aplicaron una medida de ir reduciendo progresivamente año a año el impuesto de sociedades. Y es cierto que ahora recaudan bastante más, no sé si el doble, pero por ahí, que cuando estaba al 25%. Creo que ahora está por debajo ya del 20, en un 19 o cosas así. Entonces, aquí sí lo vemos, pero como bien dices, es solamente un impuesto y un país casual y durante varios ejercicios que se viene aplicando, no de un año a otro. Eso es. Sí, yo creo que además la progresividad hay que tenerla en cuenta, ¿no? La progresividad de la reducción de impuestos, me refiero. Como tú bien dices, no es lo mismo hacer un programa de una reducción paulatina de impuestos y ver cómo reacciona la recaudación a reducir un tipo impositivo de repente de un año para otro y asumir que ese crecimiento de la base imponible se debe automáticamente, a través de una inferencia directa, a la reducción de impuestos. Porque puede ser que se deba a un boom económico. Por ejemplo, cuando se salió del COVID, ¿no? De la crisis del COVID, vimos un rebote brutal del crecimiento económico, una expansión tremenda de la base imponible, y con la inflación vemos lo mismo. Es decir, ¿qué ocurre con la inflación? Con la inflación lo que estamos viendo es que si no se deflactan los tipos impositivos, vemos una recaudación brutal, claro, porque tú tienes un tipo, o sea, hay una inflación salarial que entras en el siguiente tramo de renta automáticamente, aunque en términos de paridad de poder adquisitivo o de poder adquisitivo tú tengas lo mismo que antes, pero tú estás ya en el siguiente tramo de renta. Entonces estás pagando más que antes en impuestos, lo mismo también a nivel de recaudación fiscal por impuestos de sociedades. Entonces hay un incremento de la base imponible. Si tú reduces los impuestos, vas a decir, no, es que ha habido crecimiento económico, entonces no estamos recaudando más y hemos compensado. La realidad no es eso, la realidad es que tú no has deflactado los tipos impositivos y por lo tanto estás recaudando más por una mera expansión de la base imponible por inflación. Y eso lo hemos visto ahora, lo vimos con el tema del rebote del crecimiento económico a la salida del COVID, que fue el año con mayor recaudación, uno de los años, creo, históricamente en España, con mayor recaudación fiscal sobre PIB. Entonces tampoco son directamente comparables. Yo vi varios artículos en medios liberales, digamos, que decían, no, es que esto ahora en la Comunidad de Madrid, como se han bajado los impuestos, se ha incrementado la recaudación en X por persona, y no era esa la realidad. La realidad es que no digo que esté mal la reducción fiscal que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, de hecho a mí me parece fantástica, sobre todo la eliminación de muchos impuestos que tienen un tramo autonómico, ¿no? O sea, la eliminación de lo que es la parte proporcional del tramo autonómico. A mí me parece fenomenal, pero el motivo no era vamos a aumentar la recaudación, el motivo era, oye, vamos a aliviar el bolsillo de los madrileños y veremos qué ocurre con la recaudación porque hacemos un control de gasto público, por lo tanto tenemos un superávit primario a nivel autonómico, además, ya está, o sea, el argumento va por esa línea. Pero no podemos vender un discurso falso porque luego es muy criticable desde el lado más intervencionista del gobierno o desde la izquierda. Y es que es verdad, no tienen ningún respaldo a nivel económico, a nivel ya incluso matemático. Álvaro, hay otra falacia, bueno, no sé si es falacia, si es discurso, si es creencia, que es que los impuestos, y pagamos tantos impuestos en España para mantener la sanidad y la educación. O sea, siempre que hablas, por ejemplo, yo mismamente hace poco subí un pequeño vídeo a TikTok comentando el Día de la Liberación Fiscal, que este año se va a producir el día 29 de julio, un mes más tarde que hace 4 años, que pagamos, o sea, que estamos durante 210 días pagando impuestos y demás, y la gente comentaba, ya, pero es que es para sanidad y educación, ¿no? Que es como el discurso mantra de la izquierda que suele repetir siempre, hay que pagar tanto para sanidad y educación. Esto es así. A ver, la realidad es que mucha gente cuando se mete a mirar las cuentas públicas
cree que el gasto de sanidad y educación va dirigido a través de los PGE centrales, es decir, que es el Estado central el que paga sanidad y educación. El gasto del Estado central en sanidad y educación es muy reducido, es menos de un 3% del PIB. Y el gasto real que hay en sanidad y educación viene a través de las comunidades autónomas. Por lo tanto, es muy ridículo pensar que ciertos impuestos a nivel nacional van para financiar sanidad y educación. Que luego haya transferencias a las comunidades autónomas es cierto, pero gran parte del gasto en sanidad y educación a nivel autonómico se paga con impuestos autonómicos. Realmente hay una ineficiencia del gasto muy elevada en España y también incluyendo sanidad y educación. Hay un informe de la AIREF que dice que entre duplicidades administrativas y gasto público ineficiente hay cerca de 60.000 millones al año que se están dilapidando. Solamente en subvenciones cerca, creo que era 14 o 15.000. Pero de gasto público por duplicidades administrativas, de comunidades autónomas y demás, 60.000 millones al año. Eso no es un gasto que se esté dedicando a sanidad o educación. Y puede ser un recorte de impuestos si se hiciera correctamente la localización de esa ineficiencia del gasto y el recorte de ese gasto público. ¿Qué ocurre? Yo, como liberal, y esto es un debate que yo creo que hay con los ANCAPs o con los libertarios, yo como liberal sí favorezco que haya un sistema público de sanidad y educación. Y siempre he sido favorable a que lo haya. Otra cosa es el discurso falso de que cualquier impuesto, cualquier aumento de la recaudación va a ir a sanidad y educación. Porque es como poner algo en lo que yo creo que, te diría, el 95% de la población estamos de acuerdo, que es en la necesidad de un sistema público. No significa que tenga que ser público 100% financiado por el Estado, pues a través de un cheque educativo, sanitario, etcétera, como queramos, pero sí, yo creo que el 95% de la población estamos de acuerdo en que sí que tiene que haber un sistema garantista para aquellas personas que no pueden acceder a ello. Pero lo que no se puede hacer es poner ese objetivo, ese bien común por delante para justificar cualquier aumento de impuestos, ¿no? Porque no es verdad, porque muchas veces, además no es verdad por una razón, porque los mayores aumentos de gasto público que ha habido en España en los últimos 10 años son para pensiones. Sí es verdad que todos los aumentos de la recaudación fiscal y los tipos impositivos que estamos viendo en España es porque hay un agujero del sistema de pensiones brutal. Pero no tiene nada que ver con sanidad y educación. Tiene que ver con que tenemos una demografía, una pirámide demográfica invertida y un ministerio de la Seguridad Social que no se quiere dar cuenta del problema que tenemos. Y ahí es donde está yendo todo el aumento de gasto. O sea, es decir, se rompió la separación de gastos el año pasado, en los últimos PG, entre lo que es la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Gobierno Central. Y se hizo una transferencia muy grande en los PG del Gobierno Central al Instituto Nacional de la Seguridad Social para pagar las pensiones. Y para pagar sobre todo el extra de las pensiones, las pagas extra y demás. Pero el problema que tenemos es que es incremental. O sea, da igual cuánto incrementemos los impuestos hoy en día para pagar, reitero, pensiones, porque el gasto en sanidad y educación no incrementa prácticamente nada, a lo mejor en sanidad un poco por el tema de la pirámide demográfica invertida, pero realmente el gasto está en pensiones. Hoy en día tenemos en España más del 40% del gasto social son pensiones. Entonces, eso es realmente preocupante. Y ahí es donde tenemos que dirigir la atención y ahí es donde tenemos que ver qué garantía puede haber de que ese gasto público no solo se pueda mantener, porque no es un tema de mantener el gasto actual, sino de que es un crecimiento exponencial del gasto público por muchas razones. Porque como es intergeneracional, las generaciones pasadas, o sea, la gente que hoy en día se está retirando, supuso una revalorización salarial con respecto a su generación anterior muy grande. Y esto significa que vamos a tener que pagar hoy en día unas pensiones mucho mayores de las que estábamos pagando antes. Por ejemplo, el Banco de España estima que la media, el pensionista medio en España, recibe a lo largo de la etapa de su pensión, desde que se retira hasta que fallece, un 134% de lo aportado al sistema de la seguridad social. Pero es que esa cifra va a crecer. Porque lo que se ha aportado a la seguridad social era muy poco. ¿Por qué era muy poco? Porque tú antes a lo mejor tenías 3 o 4 trabajadores, 4 o 5 trabajadores por pensionista, y hoy en día tienes 2. Entonces, lo que tenía que aportar cada trabajador para financiar un pensionista era muy poquito. En cambio, hoy en día lo que tiene que aportar uno o dos trabajadores para financiar un pensionista que además está cobrando una pensión, que es el 134% de lo aportado al sistema, es brutal. Entonces, yo creo que ese es el principal problema que tenemos del gasto público en España. No es sanidad y educación. Sanidad y educación no es hoy en día un problema de gasto público en España. Y por supuesto que cuando se suben los impuestos, por ejemplo, se hace un impuesto como el impuesto a grandes fortunas, que es ridículo a nivel de recaudación, o se hace un impuesto que es mucho más destructivo de lo que puede recaudar, como la tasa Google o la tasa Tobin. Sí.
por favor, que nadie piense que eso, que lo que se puede, que además son nimiedades, porque lo que se destruye de tejido productivo es mucho mayor que lo que se va a recaudar. Pero aún así, todo lo que se puede recaudar con ese impuesto, que nadie piense que va a ir para un incremento de sanidad y educación, va a ir para tapar el agujero de las pensiones, que hoy en día es el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar en España. En España, en Europa y en cualquier sistema de reparto, con una pirámide demográfica invertida y con una revalorización salarial de las generaciones anteriores de prácticamente el doble con respecto a sus... O sea, nuestros padres, la revalorización salarial con respecto a nuestros abuelos fue tan grande y había una pirámide demográfica, al contrario invertida, sino una pirámide demográfica con una base tan amplia que lo que permitía era que se pagara muy poquito a un sistema que era que es hoy en día, porque como es intergeneracional, que es súper generoso hoy en día. Y nosotros tenemos la situación contraria. Estamos pagando mucho para que el día de mañana seguramente vayamos a recibir, si recibimos algo, mucho menos de lo aportado al sistema de pensiones, muchísimo menos. Ya no solo en impuestos, sino en cotizaciones sociales. Y ese es el principal problema del gasto público en España, hoy en día sobre todo. Sí, que además yo creo que del año aquí, desde ahora al 2030, aparte de lo que has comentado, surge el gran problema que es la jubilación de la generación baby boom, Eso que es, son casi 8 millones de personas, es la masa poblacional más grande de España, y entonces, unido a lo que tú dices, que encima las pensiones son más altas, yo es que veo el tema de las pensiones a mí me produce bastante pesimismo porque no le veo no le veo solución, sobre todo por las distintas reformas que aplican desde el gobierno, porque anteriormente se aplicó el tope de las pensiones al 0,25%, siempre que hubiera desequilibrios, para que, unido a la inflación, poco a poco se fuera reduciendo o igualando para que fueran sostenibles. Ahora se ha destopado eso y lo que se ha hecho a cambio es subir los impuestos, no solamente a los ricos, como lo han tratado de vender el gobierno, sino a todos los salarios, incluido a la gente que cobre el SMI. O sea, el índice de revalorización de las pensiones anterior a la indexación al IPC, lo que pretendía realmente, que es una idea muy buena, es en base al incremento de la vida media, ¿no? de lo que es la esperanza de vida, y en base al crecimiento de la inflación, ir revalorizando las pensiones conforme a eso. Es decir, si los años medios, si un pensionista cobra 25 años de pensión, tú no puedes estar pagando lo mismo que si ese pensionista antes cobraba solo 15 años de pensión. Entonces, lo que se adapta es lo que adaptaba, porque ya no está en vigor, el índice de revalorización lo que hacía era, con la esperanza de vida, el incremento de la esperanza de vida y la inflación, ajustar las pensiones para hacer el sistema sostenible a largo plazo. No era lo ideal, pero desde luego era mucho mejor que lo que tenemos ahora. Es decir, indexar las pensiones al IPC, incrementar las pensiones un 10% en un año, es que es salvaje a nivel de gasto público. O sea, ya no es que no lo sostenga la seguridad social. Ya es que te cargas la separación de gasto y de financiación de la seguridad social y del Estado central, y aparte generas un agujero de déficit que ya, por supuesto, lleva existiendo muchos años, ¿no? El déficit del sistema de pensiones, tan grande que ninguna generación futura va a poder cubrirlo. Entonces, al final te metes en una espiral negativa y generas unas expectativas en la población de que su pensión siempre va a estar indexada al IPC, que es tremendo. Y a mí me apena mucho este debate porque no hay propuestas serias. Por ejemplo, creo que ahora, Ciudadanos se ha dado cuenta de que le viene bien a nivel electoral tener un discurso serio en tema de pensiones. Y me gusta la última campaña que han hecho o que están haciendo en Madrid, además han puesto varias lonas y en redes sociales y demás, que es, sale un bebé y dice, él tampoco cobrará pensión y demás. Y explican realmente que, oye, que si queremos defender a los jóvenes, realmente a la clase trabajadora y a los que hoy en día están activos en la fuerza laboral, lo que hay que hacer es una reforma radical del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad a largo plazo. Pero es que ningún otro partido, yo creo hoy en día, y esto no es una defensa de Ciudadanos, porque creo que Ciudadanos durante mucho tiempo ha estado defendiendo una reforma del sistema de pensiones de boquilla y luego han votado siempre con el gobierno, pero a mí me preocupa porque el otro día se votó la reforma de pensiones de Escrivá, que es una hacienda, está creando una hacienda paralela, simplemente con el nuevo coste de las cotizaciones sociales y el IRPF por tramos. Si vemos, por ejemplo, el informe de la AIREF, que ha hecho la AIREF sobre el sistema de pensiones, si vemos el tipo efectivo de lo que van a pagar las rentas entre 50.000 y 100.000 euros brutos al año, es tremendo, es prácticamente la mitad de la renta de tipo efectivo. O sea, ¿tú cómo puedes tener un tío que está cobrando 50.000 euros brutos pagando prácticamente 25.000 euros
O sea, un 50% de tipo efectivo. Es que es tremenda entre cotizaciones sociales e IRPF. Es que no es viable para luego cobrar una pensión probablemente en el futuro que vaya a ser menos del 100% de lo cotizado a lo largo de los últimos 35 años de la vida laboral. Entonces, es un sistema que es insostenible simplemente por dinámicas. Y nos empeñamos y queremos mantenerlo. A mí me da mucha pena por eso, porque en el discurso político tampoco hay nada. Porque, por ejemplo, Vox la semana pasada criticaba mucho el sistema de pensiones, salió Rubén Manso, salió Iván Espinosa a decir que es necesario un sistema mixto, capitalización y reparto, tal, de boca todos mucho, tal. Y luego llega la hora de votar y se abstiene. ¿Cómo te puedes abstener con la aberración que es la reforma del sistema de pensiones que estaba proponiendo Escrivá? Que es que Escrivá, cuando era presidente de la AIREF, estaba proponiendo una cosa totalmente distinta a la reforma que hoy ha sacado. Y yo lo escuchaba, creo que era ayer, en Onda Cero, en una entrevista, y decía, no, es que hemos trabajado desde el Ministerio de Seguridad Social con actuarios y tal, y economistas, y digo, pero si es que da igual por donde lo mires, digo, en términos de cálculo actuarial, no, o sea, no cuadra, es imposible. O sea, simplemente el incremento de gasto de aquí a 2030 es tan grande que da igual qué impuestos incrementan. Es que aunque tuvieras un crecimiento medio del 4% anual, tampoco cuadraría para tapar el incremento de la... Ya no te digo el agujero de déficit, te digo el incremento del agujero de déficit del sistema de pensiones. Pero bueno, como es un tema que me pone muy nervioso, al final si no puedo estar hablando 20 minutos de esto. Sí, a mí lo que me sorprende de esto, antes de preguntarte por la ineficiencia del gasto público, que me ha llamado mucho la atención, lo que me sorprende es sobre todo que desde Bruselas hayan comprado esta reforma o a priori la hayan comprado para darnos estos fondos Next Generation a cambio de la reforma de las pensiones. Pero bueno, como es un tema muy, muy controvertido, te quería preguntar también, Álvaro, sobre esta ineficiencia del gasto público, porque has dicho que cada año estima la AIREF que gastamos unos 60.000 millones de euros que podríamos ahorrar. Y demás. Sí, eso entonces, ¿a qué se debe esto? Por poner un ejemplo, porque dirá la gente, bueno, ¿a qué se refieren con ineficiencia del gasto público? Bueno, la gran mayoría, ya digo, son en torno a 14-15.000 millones en subvenciones no justificadas y luego el resto son sobre todo duplicidades administrativas. Estas duplicidades administrativas es, imaginemos que hay un servicio público, ¿vale? Y lo tenemos repetido a nivel autonómico y a nivel nacional. Por ejemplo, las diputaciones son una duplicidad administrativa. Y todo esto, añadido en el cómputo anual, junto con las subvenciones no justificadas, lleva a 60.000 millones anuales aproximadamente. Pero hay un peligro con este discurso. Hay un peligro muy grande con el discurso del gasto público ineficiente. Por supuesto que tenemos un gasto público ineficiente. Pero el gasto público ineficiente no es la solución, o la reducción del gasto público ineficiente no es la varita mágica para la reforma de todo el sistema público. Es decir, por ejemplo, porque muchas veces oímos a Vox que dicen, protestan por las pensiones y tú dices, ¿vale? ¿Y qué hacemos? No, porque si reducimos los 60.000 millones de duplicidades administrativas, financiamos las pensiones. No financias ni el déficit de un año. Ni el déficit de un año. O sea, no tiene nada que ver. O sea, en términos absolutos, no es nada. O sea, no es nada para el problema de gasto público que tenemos en España. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces cuando se mete en el discurso público y es como, no, gasto público ineficiente, duplicidades administrativas, con reducir eso nos da para financiar unicornios de colores en España. Y es muy peligroso porque tú llegas y dices, no, oye, ¿cuál es vuestra propuesta para pensiones? No. ¿Cómo era lo de esto de autonomías o pensiones o autonomías? Es como, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Un tema que es un problema de gasto público dinámico y otro tema que es duplicidades administrativas, que estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con que existen. Estoy de acuerdo con que se pueden eliminar muchísimas duplicidades administrativas. Pero también creo que hay un problema muy grande que es dinámico y que es demográfico, y sobre todo de productividad, de crecimiento de la productividad, que no tiene nada que ver con el gasto público ineficiente. Entonces, ¿qué hay que eliminar el gasto público ineficiente? Totalmente. Que sea la solución o la panacea para luego cualquier programa de gasto público, de gasto social, para nada. Por ejemplo, no sé, yo lo veo mucho, Rocío Monasterio lo dice mucho en la Comunidad de Madrid, lo de, no, porque queremos un programa de gasto público que sirva para nuestros mayores, demás, y esto, ¿y cómo lo van a financiar ustedes? ¿Qué impuesto proponen o qué medida proponen? ¿De dónde van a sacar ese dinero? No. Duplicidades administrativas, gasto público ineficiente. ¿Que las hay? Claro que sí, pero que eso sea un saco sin fondo para luego financiar otros programas, por supuesto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo dirigimos este discurso, porque al final, como digo, nos podemos encontrar con ese efecto cobra de, oye, vendemos el discurso de que gasto público ineficiente, que por supuesto que lo hay, y al final lo que nos encontramos es que hay gente que simplemente no es que quiera eliminar ese gasto público, sino que lo quiere mover de un lado a otro.
para financiar unos programas que a ellos les interesan. Y a mí eso me preocupa en la esfera pública. Luego hay dos conceptos que se usan, la izquierda usa uno, la derecha otro, que es el esfuerzo fiscal y por otro lado la presión fiscal. Claro, si mides la presión fiscal, España no está tan mal. Si mides el esfuerzo fiscal, estamos de los que más la sufren Exacto. de la OCDE. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos dos conceptos y sobre todo, cuál tendríamos que tomar como más creíble a la situación que soportamos en España a nivel de impositivo? Bueno, a ver, al final, es que muchas veces, o depende de qué análisis mires, porque muchos análisis o muchos analistas utilizan el término de manera intercambiable absolutamente, esfuerzo fiscal y presión fiscal. Pero tomando presión fiscal como el total de lo recaudado sobre PIB, no mide directamente los impuestos que se están pagando, porque tú puedes tener una ineficiencia recaudatoria muy grande y por lo tanto tu recaudación sobre PIB es ser más baja cuando el tipo efectivo es muy alto, que es lo que realmente mide el esfuerzo fiscal, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces el esfuerzo fiscal se utiliza de manera intercambiable. O sea, hay muchos analistas que utilizan el esfuerzo fiscal como recaudación sobre PIB. Entonces, yo creo que depende de la situación y de lo que estemos hablando, nos interesa una cosa o la otra. Pero no podemos utilizar, digo, la presión fiscal como un indicador de cuántos impuestos se están pagando. Porque simplemente es un indicador de la recaudación fiscal. Y la recaudación fiscal puede ser baja, por ejemplo, por un tema de ineficiencia recaudatoria, de loopholes que existen en el sistema fiscal, etc. En España, por ejemplo, FEDE ha medido que hay prácticamente, creo que era entre 8 y 10.000 millones al año, de ineficiencia recaudatoria simplemente por loopholes fiscales que no tienen ningún incentivo económico. No es que sean loopholes que contribuyan a generar crecimiento económico, realmente son los incentivos, no. Simplemente son ineficiencias del sistema que permiten que no se paguen determinados impuestos y que lo que está haciendo es reducir la recaudación cuando no están reduciendo el tipo efectivo. Simplemente reducen la recaudación pero mantienen el tipo efectivo. Entonces, esa ineficiencia del sistema fiscal muchas veces lo que hace es que la presión fiscal no sea representativa de los impuestos que se están pagando. Y luego el esfuerzo fiscal, es decir, el tipo efectivo medio que paga cada ciudadano, sí es representativo de lo que está pagando sobre su renta. Entonces, si queremos medir cuántos impuestos se pagan, yo sí diría de utilizar el esfuerzo fiscal y la presión fiscal para medir la eficiencia recaudatoria de un país. Yo lo diría, pero vamos, hay un análisis muy bueno, ya digo, de FEDEA y de, creo que también Funcas tiene algún análisis muy interesante sobre la diferencia entre estos dos indicadores y en qué sentido se le puede dar uso en el discurso público. Sí, porque además también entiendo, Álvaro, corrígeme si me equivoco, que la presión fiscal también juega a favor la economía sumergida, porque claro, al no contabilizar, pues como bien dices, solamente se estima lo recaudado, pues claro, si hay mucha economía sumergida, que en España se calcula que no sé en cuánto está sobre el PIB, pero bastante elevado, bastantes millones, claro, esto beneficia también a que la presión fiscal sea más baja. No, absolutamente. Es decir, si tú tienes una parte de la economía que no está contribuyendo a pagar impuestos porque no está en el cauce legal, ¿no? Al final lo que tienes es que es una presión fiscal que no es representativa de tu producción real en la economía, ¿no? O sea, tú imagínate, si tienes un 15 o 20% del PIB como economía sumergida, ese 15 o 20% del PIB no está sujeto a impuestos. Y ese 15 o 20% del PIB no te va a generar ingresos fiscales que, por lo tanto, no se van a contar dentro de la presión fiscal. Pero muchas veces el propio incremento de impuestos es lo que conlleva a que haya algunas actividades económicas que pasan a la economía sumergida y por lo tanto puedes encontrarte en situaciones en las que el propio incremento de impuestos, sobre todo en países en países emergentes y demás que tienen un sector manufacturero relativamente grande, tú tienes un incremento de impuestos, hay parte de ese sector manufacturero, de algunos servicios de bajo valor añadido que pasan a la economía sumergida. Si antes contribuían 5, ahora contribuyen 0. Y por lo tanto, tú ves un aumento del tipo efectivo, esfuerzo fiscal, y una caída de la presión fiscal, porque es una caída de la recaudación sobre PIB. Entonces, sí, muchas veces tiene el efecto contrario de lo pretendido y la comparación de esos dos indicadores sí que nos permite verlo. Álvaro, lo has mencionado antes, hemos hablado un poco de política, de lo que propone Ciudadanos en torno a las pensiones, de lo que dice Vox en torno a sufragar sus reformas con la eliminación de la ineficiencia del gasto público, pero me gustaría preguntarte que nos definieras brevemente qué modelo económico
defienden los principales partidos de España, porque mucha gente dirá, bueno, pero ¿dónde nos refugiamos? ¿Cuál puede ser más beneficioso a nivel económico para los intereses de España? Sí. A ver, yo creo que muchos partidos, como el PP, el PSOE y demás, son partidos muy atrapalotones en el área económica, ¿no? Creo que el PSOE últimamente ha sufrido una radicalización por sus socios de gobierno, pero hasta ahora, hasta hoy en día, o sea, hasta este último gobierno, había muchas políticas que podían ser perfectamente económicas, perfectamente coincidentes entre el PP y el PSOE. Por poner un ejemplo, la mochila austriaca la propuso Calviño. No llegó al Congreso, no llegó como proposición no de ley, pero sí la propuso Calviño y iba en el programa del PSOE. Y el PP votó en contra, cuando realmente podríamos pensar, no, si la mochila austriaca al final es una política de individualización de la contribución de las cotizaciones sociales y por lo tanto podríamos decir que es más liberal, ¿no? Bueno, el caso es que yo creo que a nivel de partidos, y por entrar ya a definir, para mí Podemos no es un partido comunista, para mí Podemos es un partido que es izquierda posmoderna. No quiere decir que sea mejor o peor, simplemente creo que hay que definirlo en sus términos. Es un partido de izquierda posmoderna que en el área económica es puramente intervencionista, es decir, es una izquierda intervencionista, una izquierda posmoderna en el plano cultural y una izquierda, digamos, bueno, ahora están volviendo a hablar de política industrial, por ejemplo. El PSOE es, o era hasta este último gobierno, el típico partido socialdemócrata posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el cual cree en las instituciones multilaterales y defiende un libre comercio, si es contrario al proteccionismo normalmente, pero aboga por un estado del bienestar grande, con unos impuestos elevados y demás, ¿no? Y sobre todo es contrario a la carrera a la baja impositiva, es decir, contrario a la competencia fiscal. Ciudadanos ha tenido muchas fases. Ciudadanos empezó siendo un partido, digamos, ordoliberal, con Garicano, cuando estaba Tony Roldán en la oficina económica, cuando estaba Villegas. Luego Ciudadanos pasó por una fase, bueno, Ciudadanos empezó definiéndose de centro-izquierda y un partido socioliberal. Luego pasó por una fase relativamente liberal con Rivera y un programa económico, en mi opinión, un poco ridículo con Marcos de Quinto, que era un programa económico súper débil, era un programa económico con propuestas que no tenían una trascendencia real y no eran propuestas muchas veces aplicables, no se metían en materia realmente importante, como lo que comentábamos de las pensiones. Y ahora pues se posicionan como el partido defensor de las clases medias y de los jóvenes, yo creo que más por interés electoral que por propuestas, ¿no?, programáticas. El PP yo creo que es un partido que tiene mucha influencia católica de base y entonces, sobre todo desde su fundación o desde su transformación de Alianza Popular a lo que es el Partido Popular, y entonces es un partido que cree en una economía de mercado, pero una economía social de mercado. Y eso les pesa mucho en el programa de gobierno. Entonces el PP por eso nunca, a excepciones por ejemplo del gobierno de la Comunidad de Madrid, el PP nunca ha defendido de frente reformas liberales de cara ni de liberalización de la economía. Nunca habremos oído a Rajoy, a Feijóo, a Casado en su primera etapa sí, hablar de reformas liberalizadoras de la economía, de bajar impuestos, de permitir que la empresa tal. No, hablan de gestión, de reducción de impuestos, pero siempre con un bien común superior como es la mediana empresa, etcétera. Que no estoy diciendo que sea malo, pero estoy diciendo que no tiene un discurso liberal de fondo. En la Comunidad de Madrid sí, lo hemos visto. Y luego Vox creo, sinceramente, que son un partido nacional católico. O sea, creo que Vox es un partido nacionalista, proteccionista en el área económica y que mucha gente se confunde. Bueno, mucha gente no sé si se confunde o está desinformada o desactualizada, pero piensa que Vox es el partido más liberal en el área económica. Para nada. Vox hasta el año 2019 sí lo es. Sí era el partido más liberal en el área económica. Hoy en día Vox es un partido puramente intervencionista, pero, vuelvo a decir, con un trasfondo absolutamente conservador y tradicionalista y con un bien común para ellos superior como es los españoles primero, no los extranjeros, la patria, etcétera, y entonces construir una política económica en torno a eso. Y lo vemos muy fácil con la Agenda España. La Agenda España, que es el programa vivo actual de Vox, que está en su web y cualquiera lo puede consultar, habla de mayores impuestos a las multinacionales, impuestos a las tecnológicas, que eliminar las deducciones fiscales para extranjeros en España, todas las políticas fiscales que tienen que ver con atracción de capital extranjero, eliminarlas en pro de una paridad fiscal entre españoles y extranjeros, impuestos a la banca, etcétera. O sea, por supuesto, mayores aranceles, salida de todos los tratados de libre comercio de la Unión Europea y demás. Entonces, que nadie se engañe.
Entonces, yo creo que, hombre, a mí me gustaba mucho el programa económico que tenía Ciudadanos en la época de Garicano, no me disgustaba. No estoy diciendo que fuera un programa Sí. idóneo, pero sí es verdad que, por ejemplo, el programa que llevó Ciudadanos a las últimas europeas a nivel económico estaba muy bien, sobre todo porque era un programa que tenía una base muy realista y era un programa realizable, no solo a nivel económico, sino a nivel político, que también es muy importante, y jugaba con esos contrapesos. Las propuestas fiscales de Feijóo me gustan y me parecen bastante más serias que las que se hicieron en la época de Casado, que muchas veces eran irrealizables o no financiables. Y bueno, veremos. Creo que Feijóo de momento está siendo bastante conservador en política económica, no está hablando mucho de una política económica muy de cambio muy radical con respecto al PSOE, pero sí que está hablando de gestión y sobre todo de revertir algunos cambios importantes que se han hecho en política económica, sobre todo en materia fiscal durante el gobierno del PSOE. Pero bueno, veremos en las próximas elecciones y sobre todo luego una cosa es lo que se promete, lo que se puede y luego lo que se hace en la arena política, porque yo creo que va a ser complicado, ¿no? Porque también, aunque haya un gobierno, aunque cambie el gobierno, el PP se va a ver muy sujeto a Vox, ¿no? Y a los intereses de Vox. Y Vox es un partido que cada vez está más dominado por su ala falangista. Y es que nos olvidamos de que Jorge Buxadé es casi o más intervencionista, casi igual o más intervencionista que Yolanda Díaz. Entonces, es muy complicado llevar un gobierno en el cual hay un partido que tiene un fondo liberal o relativamente liberal en política económica, como puede ser el PP, con un partido que es, sobre todo, su cara más visible, profundamente intervencionista en el área económica, como puede ser Vox de la mano de Buxadé o Ortega Smith. Y Álvaro, ya el último tema que quiero tocar contigo, vamos a pegar casi un volantazo, pero es que cuando leí tu libro de la revolución del mercado, que se lo recomiendo a todos los que nos estén viendo y escuchando, hay un capítulo que a mí me gustó mucho y me llamó mucho la atención, que es hablabas del blockchain y de la administración pública, de cómo esto podría ahorrar tanto en tiempo como en costes. Me gustaría que nos explicaras un poco brevemente qué es este capítulo y qué beneficios podría tener aplicar la tecnología blockchain, que cada vez se empezó como prohibir todo y ahora cada vez más se está abogando por regularizar, por apostar por ella. Bueno, yo creo que la gente aquí lo que tiene que entender es que blockchain no es lo mismo que Bitcoin. Es decir, Bitcoin es un activo basado en blockchain, cuyo sistema de fondo es blockchain, que es una cadena de bloques. Y luego blockchain incluye un montón de cosas. Es decir, blockchain simplemente es un sistema de encriptación, digamos, de transacciones, pero de muchos tipos de transacciones. Por ejemplo, los smart contracts se basan en blockchain. Los smart contracts lo que garantiza es el cumplimiento automático de un contrato como si se establecieran unas condiciones, un pago y una acción que se tiene que realizar para que ese pago se produzca. Si se aplicaran los smart contracts a la administración pública, muchísimos trámites administrativos se podrían automatizar y sobre todo quedaría en el ledger, es decir, en la cadena de bloques, registrado cuál ha sido precisamente esa transacción y verificado por la propia cadena de bloques. Entonces, no es algo que yo me haya inventado, es decir, en Dubái, por ejemplo, ya se está aplicando, se lleva muchos años aplicando la tecnología de blockchain a la administración pública y en particular a los smart contracts. Entonces, creo que es una idea muy interesante. En España no se ha hecho un estudio real de cuánto podría reducir de trámites, pero igual que la digitalización de la administración pública ha ayudado en muchos casos a ciertos trámites como coger una cita médica, pedir un permiso, etcétera, poder hacerlo online ha reducido los costes de oficinas, de personal, etcétera. Si se hiciera con el sistema de blockchain a través de unos smart contracts para un montón de trámites burocráticos y no se tuviera que ir a firmar o no se tuviera que ir a verificar ese trámite en persona y se pudiera hacer a través de digamos, de un anónimo registrado en la cadena de bloques, es decir, anónimo para el que lo está mirando, pero registrado en la cadena de bloques a través de un código de un wallet personal, ¿no? Si eso se hiciera a través de un sistema de smart contracts, creo que sería muy interesante para reducir el gasto público en la administración, sobre todo para trámites del día a día. Pero ya digo que en España no se ha estudiado el caso, pero en sitios donde se está aplicando exactamente esta idea, como puede ser en Dubái, está funcionando muy bien, está ayudando a reducir un montón de duplicidades de gasto público. Y ya por último, Álvaro, porque lo pregunto a todos los invitados que vienen, es siempre les pregunto y les pido ayuda para nuestros lectores en la recomendación de algún libro que puede ser novela o puede ser económico, pero algún libro que de esos que te dejan pozo y que dices, joder, este me lo volvería a leer o he aprendido mucho o me transmitió muchas cosas.
A ver, yo creo que hay un libro, son dos profesores de Harvard, que se llama Cómo mueren las democracias, que a mí me gusta mucho y que yo creo que, aunque es verdad que es un libro, hombre, tiene un sesgo de izquierdas, sobre todo en lo que es la crítica, ¿no? A la derecha actual, pero bueno, que no es desacertado. Cómo mueren las democracias, de Ziblatt y Levitsky, yo creo que es muy bueno para entender cómo funcionan los mecanismos políticos en las democracias actuales y cómo la democracia liberal capitalista es un sistema que muchas veces asumimos que es, como decía Fukuyama, ¿no?, el fin de la historia, y que realmente no es así. Entonces, yo creo que ese es un buen libro. Bueno, más tradicionales, bueno, El archipiélago liberal me gusta mucho también, por supuesto, y luego ya yéndonos a mucho más tradicionales, por ejemplo, Hayek, Los fundamentos de la libertad me gusta, Camino de servidumbre me gusta mucho, y entrando en novela, a mí me gusta muchísimo Relato de un náufrago y 100 años de soledad, entonces, de Gabriel García Márquez. Por entrar en novela, bueno, y toda la obra de Pérez Reverte también. Entonces, bueno, dejo ahí algunas recomendaciones un poco dispares, Hayek, Pérez Reverte, García Márquez, pero cada uno, bueno, que de eso coja lo que quiera, pero yo creo que sí bueno, que está bien leer variado, ¿no? Tanto de novelas, sobre todo novelas que nos aportan al pensamiento político. Por ejemplo, La fiesta del chivo de Vargas Llosa me gusta mucho y es muy representativa también de lo que son las dictaduras y del daño que pueden hacer las dictaduras, ¿no? Y de la necesidad de defender la democracia liberal y sobre todo un sistema de democracia liberal capitalista que creo que nos ha dado el bienestar en el que hoy estamos y que nos permite expresarnos libremente y sobre todo nos permite que tengamos esa esfera de libertad de acción individual que damos por sentado y que no siempre hay que dar por sentado y que hay que defenderla, yo creo, en el día a día, y es lo que nos enseñan libros como este, ¿no? Pues Álvaro, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta charla. Creo que ha sido muy interesante y sobre todo muy formativa para todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias a ti, Patricia, por invitarme y por permitirme hablar hoy aquí. Y ya por último, a todos los que nos están viendo, por aquí debajo dejaré el enlace tanto del libro que has escrito con Santiago Calvo como del artículo que has comentado también de la curva de Laffer para consultarlo, que me ha parecido muy, muy interesante. Perfecto, muchísimas gracias, Patricia.